nunca la iglesia de Jesucristo había recibido tantos desafíos y tantos retos que enfrentar ante el mundo cibernético, tecnológico, científico que nos rodea. El lenguaje de los niños actualmente es chips, PC, cibernético, computación, etcétera, etcétera. Palabras que hace 20 años ni siquiera las conocíamos. Y ahora es lo más común y corriente dentro del lenguaje de los niños. Estamos enfrentando un mundo donde estamos oyendo tantas cosas de los medios de comunicación que los cristianos no saben cómo normar su manera de pensar o cómo reaccionar ante la crítica a un presidente, ante el ataque a un país, ante el movimiento terrorista, ante las medidas de seguridad, ante las reacciones de la genética. Si podemos clonar o no podemos clonar los cristianos, si un cristiano puede donar sus órganos o no los puede donar, si un cristiano necesita hablar en lenguas para tener el Espíritu Santo, si un cristiano puede hacer una fertilización in vitro, si no son capaces de tener un niño de una forma normal, si un cristiano puede estar a favor de la eutanasia, a favor de la guerra, etcétera, etcétera. Todas estas circunstancias y todas estas interrogantes son para nosotros un desafío porque nosotros somos la luz del mundo. Fuera de la Biblia, fuera de este libro, no hay respuestas. El sistema de pensamiento cristiano no es solamente un sistema de pensamiento personal donde pues yo creo esto, el budista cree eso, el maometano cree eso, sino que el sistema de pensamiento bíblico, repito, no solamente le ofrece al ser humano la vida eterna, sino que también le ofrece las respuestas a las más grandes interrogantes que el ser humano no puede jamás encontrar en ningún otro sistema de pensamiento ni de filosofía. Entonces es importante que el cristiano entienda que en estos tiempos que estamos confrontando, nuestras ideas, nuestra manera de pensar tiene que ser radicalmente revolucionada. Tenemos verdaderamente que cambiar nuestra manera de pensar y ya comenzar a entender que no es posible vencer en la vida cristiana. Que no vas a ir muy lejos en este año, no vas a avanzar muy lejos en este año, no vas a tener victoria contra muchos vicios con los cuales estás luchando tú y muchas guerras que tienes que enfrentar si antes no te consagras. Una vez que murió Moisés, Josué tomó el liderazgo del pueblo de Israel. Y bajo el mando de Josué, más de 2 millones de personas, entre civiles y soldados, cruzaron el río Jordán. Es interesante que la palabra Jordán signifique muerte. Fuertemente fortificados con sus armas, el ejército de Israel ya estaba en la penumbra, ya estaba antes de entrar a Canaán preparado militarmente. Dice el capítulo 4 de Josué, versículo 19, y el pueblo subió del Jordán el día 10 del mes primero y acamparon en Gilgal, al lado oriental de Jericó. Ahí estaba pues desde el punto de vista humano Josué con sus redes, con sus catapultas, con sus flechas, con sus arcos, afilando sus espadas, ya listos con la confianza, Dios está con nosotros, va a ser un pedacito de pastel la conquista de Canaán, etcétera, etcétera. Y la moral, además de todas estas cosas, de la condición anímica en la que se encontraba el pueblo, el ejército de Dios, todavía los enemigos de ellos, o sea, los moradores que estaban en la tierra de Canaán, escuchen cuál era su condición anímica comparada con el pueblo de Dios. Dice el capítulo 5 de Josué, versículo 1, cuando todos los reyes de los amorreos, que estaban al otro lado del Jordán al occidente, y todos los reyes de los cananeos que estaban cerca del mar oyeron
como Jehová había secado las aguas del Jordán delante de los hijos de Israel hasta que hubieran pasado, desfalleció su corazón, y no hubo más aliento en ellos delante de los hijos de Israel. Aquí tenemos al ejército de Dios anímicamente fuerte, fortalecido, con esperanzas, con ganas de pelear, y Dios al mismo tiempo pone en sus enemigos un temor, una condición en la que verdaderamente sería fácil conquistarlos. Y esto es algo que nosotros debemos de comprender como hijos de Dios. Dios tiene el poder de debilitar a tus amigos emocionalmente, anímicamente. El Dios tiene el poder para que nosotros podamos avanzar en el mundo y mostrarle al mundo que verdaderamente somos el ejército de Dios. Sin embargo, es importante que en este momento, posiblemente todos los generales de Josué ya estaban, a ver Josué, vamos a reunirnos aquí, vamos a hacer los mapas, planeando la ofensiva en vista de todas las circunstancias favorables, pero qué sorpresas se llevan todos los militares y Josué con sus generales cuando Dios les comunica que no estaban listos para conquistar a Canaán, aun cuando sus enemigos tenían esta condición anímica y ellos estaban físicamente preparados y militarmente preparados con armas para atacar. Dios le entrega a Josué una estrategia totalmente diferente. Y esto es una de las pruebas más grandes que nosotros vamos a aprender en esta mañana. Dios consideraba que su pueblo, los israelitas, necesitaban antes aprender algunas lecciones. Tú ya estás listo para casarte, ya te compraste hasta tu bochito, ya tienes tu departamento, ya tienes una cuenta en el banco, tu novia es cristiana, no hay nada absolutamente que aparentemente parezca detener tu matrimonio. Sin embargo, puede en un momento en el que ya vas a casarte, en el que ya vas a comprar esa casa, en el que ya te vas a cambiar de ciudad, el momento en el que nosotros estamos listos o creemos que podemos brincar a tomar esa decisión, Dios puede detener todo. Si Él considera lo que Él consideró que su pueblo necesitaba hace miles de años en el pasado, tenían que aprender que antes de la conquista es la consagración. Tú cásate y no estás consagrado y estás condenado a un infierno. Tú compra una casa o hazte rico o prospera en tu negocio, y cuando tú prosperes no estás preparado espiritualmente para recibir tanto dinero, ese dinero se va a convertir en tu vida en la peor de todas las maldiciones. Tú haz un negocio o emprende cualquier negocio, cualquier carrera en la vida y no estás preparado para llegar a ser jefe de la policía, para llegar a ser diputado, para llegar a ser gobernador, para llegar a ser gerente de una compañía. Si nosotros subimos a un nivel humanamente y no estamos preparados para esa conquista, todo eso que hemos nosotros logrado se nos derrumbará. Y descubriremos que no es posible conquistar sin una consagración total al Hijo de Dios. 4 lecciones aprendemos en esta mañana. La primera, se les recuerda que antes de entrar a Canaán necesitaban circuncidarse. Esta es la lección que se llama la disciplina de la carne. Número 2, tenían después de circuncidarse que celebrar la Pascua. Y esto nos enseña la necesidad de la continua purificación de nuestra alma. Número 3, ya que se circuncidaran y celebraran la Pascua, tenían que dejar de comer el maná. Y ahora tenían que comenzar a comer el alimento sólido. ¿Qué nos enseña esto? Que no podemos tampoco llegar a posiciones de liderazgo si no estamos acostumbrados ya a alimento sólido.
Tú no puedes llegar a una posición de liderazgo, una posición de éxito en la vida y estar comiendo la lechita de la palabra de Dios sin conocer ya las verdades profundas de la palabra de Dios. Lo vamos a ver rápidamente. Y en cuarto lugar, tenían ellos, como lo hizo Josué, que reconocer quién es tu comandante en la vida, quién es tu patrón en la vida, quién es tu Señor y tu Salvador. Esta es la cuarta lección, que se llama rendición total a la voluntad de Dios. Comencemos pues en Josué capítulo 5, en el versículo 2. En aquel tiempo Jehová dijo a Josué: hazte cuchillos afilados y vuelve a circuncidar la segunda vez a los hijos de Israel. Josué se hizo cuchillos afilados y circuncidó a los hijos de Israel en el collado de Aralot. Es interesante que la palabra Aralot en el hebreo significa el monte de los prepucios. Esta es la causa, versículo 4, por la cual Josué los circuncidó. Todo el pueblo que había salido de Egipto, los varones, todos los hombres de guerra, habían muerto en el desierto, por el camino después que salieron de Egipto. Nosotros sabemos que de los millones que salieron de Egipto con Moisés, ¿cuántos entraron? 2 sobrevivientes, Josué y Caleb. Pero en el desierto les nacieron hijos a esa primera generación. Vamos a calmar a los niños, por favor. Y estos muchachos que nacieron en el desierto son los que no estaban circuncidados. Dice la Biblia en el versículo 5, todos los del pueblo que habían salido estaban circuncidados, mas todo el pueblo que había nacido en el desierto, por el camino después que hubieran salido de Egipto, no estaba circuncidado. ¿Quiénes eran este pueblo, este nuevo ejército que iba a entrar a Canaán? Eran los hijos de una generación que nunca maduró para poder vivir para el Señor. Y estos hijos de esta generación, de estos padres carnales que se quedaron postrados en el desierto, ¿dónde nacieron? Es interesante que nacieron en el desierto, o sea, nacieron en medio de las pruebas de sus padres, porque el desierto es un símbolo de una prueba. Y estos muchachos que nacieron bajo padres que se estaban peleando, padres que se estaban divorciando, padres que le decían vamos a la escuela dominical, y veía a su hijo como su papá veía a otras mujeres en la calle, cómo su papá se emborrachaba, cómo su papá transaba en los negocios. Todos estos hijos que nacieron en pruebas, donde fueron desilusionados de sus padres y tal vez del cristianismo, necesitaban experimentar lo que Dios había celebrado años antes con un pacto con Abraham. Qué prueba tan tremenda para Josué. Josué, no puedes avanzar sobre la tierra de Canaán, aunque están preparados, sino que antes tienes que circuncidar a todos los soldados. ¿Saben lo que significaba esto para Josué? Era una prueba tan grande para Josué porque Dios le estaba diciendo: mi plan no es que avancen, mi plan es que incapacites a tus soldados 8 días. Porque en 8 días tardaba la cicatrización de la circuncisión. Imagínense ustedes que los enemigos se enteraran de que estaban bajo el quirófano todos los que venían a brincarles los israelitas, y estaban en el hospital. Hubieran aprovechado para brincar contra ellos si se hubieran enterado que estaban circuncidados más de 1 millón de soldados y que bajo la circuncisión no podían ni siquiera levantarse en 8 días, ni siquiera ir a hacer del 1. Como una exageración, ¿verdad? ¿Qué prueba para José? Pero ¿cómo que me estás diciendo que mande al hospital a mis soldados 8 días? Cuando mejor físicamente estamos, cuando más capacitados estamos para pelear, tú nos mandas algo irracional. Josué no discutió con Dios. Como vamos a aprender en esta mañana, el enemigo se ha de haber quedado asombrado, repito, de que este ejército no avanzara inmediatamente. Pero es que el mundo no conoce que el pueblo de Dios es un pueblo diferente en nuestro actuar.
Como dice en Zacarías capítulo 4, versículo 6, entonces respondió y le dijo, no es con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Es una de las lecciones más importantes que nosotros como pueblo de Dios tenemos que aprender. Nuestras batallas no son carnales, nuestras batallas no se ganan por nuestra fuerza, por nuestra habilidad, por nuestra capacidad física. Las batallas, las conquistas que tú tengas, el puesto que tú quieres de gerente, el puesto que tú quieres de secretaria, las cosas, la universidad y esa materia que tú quieres estudiar, que se te abran las puertas, no es por ir a hacerle la barba a esa maestra, ni porque tu compadre abogado o diputado te va a conseguir esa plaza, o porque tú tienes la capacidad de poder meterte con tus relaciones públicas. Siempre tienes que entender, cristiano que me escuchas, que es Dios el que va delante de ti. Si Dios no va delante de ti, no tienes esa plaza, no tienes ese puesto, no tienes esa materia abierta en la universidad. Y si Dios te cierra las puertas, tú tienes que entender por qué Dios no te deja entrar ahí. Y tal vez la razón sea la misma que vamos a estudiar: aún no circuncidas tu carne. En el Salmo 33, versículo 16 al 17, David lo expresó con estas palabras: el rey no se salva por la multitud del ejército, ni escapa el valiente por la mucha fuerza. Vano para salvarse es el caballo, la grandeza de su fuerza a nadie podrá librar. Otra vez, no es por el ejército que un rey tenga, por la capacidad económica de un país, no es tampoco el valiente, el macho, porque está muy fuerte, que se va a salvar por la fuerza que tiene, ni tampoco el caballo para poder salvarse por la velocidad y de la fuerza que él tiene para correr. Nadie puede depender de ninguna cosa física más que del Dios Todopoderoso. ¿Por qué era tan importante que se circuncidaran? Vamos rápidamente a Génesis capítulo 17 y veamos brevemente la importancia de por qué se tenían que circuncidar, para ver después el simbolismo bajo el nuevo pacto. En Génesis 17, versículo 7 al 8, Dios le dice a Abraham: estableceré mi pacto entre mí y ti, tu descendencia después de mí en tus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán, en heredad perpetua, seré el Dios de ellos. Versículo 23. Entonces tomó Abraham a Ismael su hijo, y a todos los siervos nacidos en su casa, y a todos los comprados por su dinero, a todo varón entre los domésticos de la casa de Abraham, y circuncidó la carne del prepucio de ellos, en aquel mismo día, como Dios lo había dicho. Era Abraham de 99 años cuando circuncidó la carne de su prepucio. E Ismael su hijo era de 13 años cuando fue circuncidada la carne de su prepucio. En el mismo día fueron circuncidados Abraham e Ismael su hijo, y todos los varones de su casa, el siervo nacido en casa y el comprado del extranjero por dinero, fueron circuncidados con él. Vemos nosotros en el versículo 10 que la circuncisión era una señal. Este es mi pacto que guardaréis entre mí y tu descendencia, será circuncidado todo varón entre ustedes. En Romanos 4, en el Nuevo Testamento, versículo 11, el apóstol Pablo lo explica: y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe, que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. ¿Qué significaba la circuncisión bajo el antiguo pacto? Era un sello en la carne. Era una pequeña operación
donde se le cortaba el prepucio a los varones y tenía que ser a los 8 días de nacidos, porque es interesante que científicamente comprobamos que hay una vitamina en los bebés que se llama la vitamina K, que no se produce o no se desarrolla hasta el 5º y el 6º día de nacido. Y esta vitamina K es precisamente la que ayuda a que no haya un desangramiento, ¿verdad?, en los niños y a la coagulación de la sangre. Y si se hace esta operación antes a un niño, se podría morir de un desangramiento. Porque, repito, la sangre no comienza a coagularse sin la vitamina K hasta el 5º o 6º día. Qué interesante que Dios le dijera a Moisés que hasta el 8º día circuncidara a los niños. ¿Quién le reveló a Moisés los secretos de la coagulación de la sangre cuando ni siquiera se había descubierto la circulación de la sangre? Bueno, estas son solamente pequeñas cápsulas científicas de la palabra de Dios. Ahora, muy bien, en el Nuevo Testamento, ¿qué significa la circuncisión? Esto lo podemos encontrar en el libro de Colosenses, capítulo 2, versículo 11. En él también fuisteis circuncidados, con circuncisión no hecha a mano. En el Antiguo Testamento era con cuchillos afilados. En el Nuevo Testamento los cristianos somos circuncidados, pero no de la misma manera que en el Antiguo Testamento. Al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso, carnal, en la circuncisión de Cristo. Aquí se nos describe que en el momento de nuestra salvación, Romanos 6, del 2 al 4, del 2 al 5, nos explica Pablo también que cuando recibimos a Cristo, Dios efectuó una operación donde mi antigua naturaleza carnal, adámica, caída, la circuncidar significa cortar alrededor en el griego y en el hebreo. Dios hizo una operación alrededor de nuestro corazón y sacó de nosotros aquella naturaleza adámica, la cortó para que no funcionara y no operara, mientras su espíritu que Él metía dentro de mí pudiera ejercer control sobre esa operación o sobre esa naturaleza adámica carnal. Entonces, cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, yo muero y tú mueres junto con Él. Y ya no tenemos ninguna condenación ni cuentas pendientes para con Dios. Pero ahora de que somos cristianos, la Biblia nos muestra, como lo vamos a comprobar, que circuncidarnos significa quitarnos diariamente la inmundicia y la suciedad de nuestra carne sexualmente. Tú nunca podrás conquistar, amado santo que me escuchas, siendo impuro sexualmente. Colosenses 3, del 5 al 6. Hagan morir lo terrenal en vosotros. Fornicación, que es cualquier relación sexual ilícita. Impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre estas personas inmundas y sucias que creen que Dios los tiene como consentidos o como cosa algo especial, cuando la palabra de Dios dice: y si invocáis por Padre, 1 de Pedro 1:17, aquel que sin acepción de personas. Dios no tiene consentidos. No te comiences a sentir especial. A mí Dios me va a perdonar cosas que no le perdono otras cosas, porque Él tiene un programa para mí, y además yo soy el futuro profeta o la futura profetisa de aquí. Dios no tiene consentidos. A su hijo no lo perdonó. A su hijo volcó su ira sobre su hijo unigénito Jesús. Y castigó a su hijo para que tú no fueras castigado igual que su hijo, ni yo tampoco. Si Dios no perdonó a su hijo, ¿tú crees que te va a perdonar a ti?
Desgraciadamente, la humanidad tiene un concepto así de Dios y así del ser humano. Tenemos un concepto tan amplio en nosotros y tan pequeño de Dios que no nos preocupamos de la ira de Dios porque no hemos considerado la gravedad de nuestros pecados. Por eso los cristianos creen que no van a ser castigados, o por eso pecan tan descaradamente, porque no hay temor de Dios en sus vidas. Y esta falta de temor, esta falta de respeto, esta falta de recordar que tienes que cortar de tu carne eso. De mi vida tiene que salir la pornografía, de mi vida tienen que salir los pensamientos obscenos y no puedo estar apapachándolos y ahí te me quedas una vez a la semana, una canita al aire, o la cortas como dice aquí, o hago morir esto. La única solución para la carne es matarla. No puede estar viva dentro de nosotros, tiene que morir. Y esto es una experiencia diaria en nuestra vida. Y si no hago morir esos pensamientos de, bueno, voy a pensar nada más una vez a la semana una película pornográfica. De vez en cuando le voy a ver las piernas a otra muchacha que no es mi esposa. De vez en cuando voy a pensar en este hombre. Si nosotros continuamos con este tipo de filosofía y de ideas, no vamos a conquistar nunca. Porque Dios demanda de nosotros hacer morir, circuncidar nuestra carne todos los días en un proceso de santificación. Segunda de Corintios 7:1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de ¿qué? De carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Cómo podemos nosotros, fíjense esta frase, perfeccionando la santidad? O sea, ¿somos santos? Sí, ya lo somos santos. Pero esta santidad, me dice Dios, tú ahora, Armando, se nos manda que nosotros la perfeccionemos. Esta palabra significa llevarla a la madurez. Me dice Dios, ahora tú, Armando, esta santidad, tú tienes que desarrollarla y desarrollarla y desarrollarla dentro de ti. Tenemos que perfeccionar cada vez, cada año, cada día, cada semana, cada milenio que pasa, ¿verdad? Esta santidad y llevarla hasta la estatura de la plenitud de Cristo Jesús. Y mientras yo comienzo a crecer en santidad, ¿qué me catapulta? ¿Cuál es la fuerza que hace que yo crezca en santidad? Mi temor de Dios. Ahora, ¿qué hace que yo crezca en santidad? Mi limpieza diaria de mi carne y de mi espíritu. Oiga, el espíritu se puede contaminar. Dice en el Salmo 19 que David oraba de esta manera: Señor, líbrame de mis soberbias, de mis pecados ocultos que no se enseñoreen de mí. Entonces seré libre de grande rebelión y te podré servir. La soberbia. La soberbia es un pecado espiritual del cual tenemos que limpiarnos. Ese orgullo que en el corazón está anidado como una víbora, como una cobra, como una cascabel. Y que se manifiesta inmediatamente tu orgullo cuando te lastiman y cuando te hacen, etcétera, etcétera, y no perdonas, etcétera, etcétera. Ese orgullo tiene que morir de tu vida y de mi vida también. Y tenemos que limpiarnos diario de ese orgullo, diario de esa contaminación de la carne, para poder nosotros prepararnos a dar el segundo paso, que es la Pascua. Regresamos a Josué 5. Ya que estos hombres habían sido circuncidados y habían entendido que a través del Espíritu se hace morir las obras de la carne, Romanos 8:13, es el Espíritu el que nos ayuda a matar la carne. Repito, la carne se tiene que morir de inanición, hagan morir lo terrenal. ¿Cómo se muere nuestra carne? No le des de comer. Si estás, mire y mire a las chavas y a la del ombligo de fuera y a la de los shorts y a la de las piernas y la pornografía, ¿qué le está haciendo tu carne?
engorda y engorda, y eso te alimenta la carne, y la carne es como un monstruo que crece y se pone así gordota, gordota, gordota. Y cuando tú quieres de repente dejar yo no quiero fornicar con mi novia, yo no quiero adulterar, cuando te das cuenta no tienes la fuerza para no caer en el adulterio, no tienes la fuerza para enfrentarte con tu novia. ¿Por qué? Porque tu carne está gorda. Y te pide que le sigas dando de comer hasta que se convierte en un monstruo que nos acaba devorando. Y regresamos otra vez a ser esclavos de aquello de lo cual Cristo quiere que seamos libres. La carne tiene que morir, no dándole de comer. Ya no veas esos programas, no veas esas personas. Acostúmbrate ya a cerrar tus ojos ante cualquier cosa que represente inmundicia, cerrar tus oídos ante cualquier cosa que sea inmundicia, y vas por delante. Tu espíritu va a comenzar a crecer y a crecer, a crecer, porque es la limpieza y la pureza la que hace que crezcamos en santidad. ¿Y qué pasa? Mientras más santos seamos, mientras más puros seamos, escúchame, más poder tendremos. Señor, danos poder como Pentecostés. Oh Dios, dame poder para estas cosas. El poder te lo da la santidad. No tienes que estarle pidiendo a Dios algo que ya nos ha dejado. Recibiréis poder cuando tengamos al Espíritu Santo. Lo tenemos al Espíritu Santo, pero este poder no se manifiesta en tu vida porque algo lo está deteniendo, algo lo está bloqueando. Es la impureza sexual. Eso no te da fuerza para conquistar, no te da poder para predicar, no te da poder para ganar a tu familia, no te da poder para vivir una vida de triunfo, una vida de paz, una vida de seguridad. Siempre estás enojado, siempre tienes dudas, siempre estás, y llegas a un momento de escepticismo y de irritabilidad, y todo porque Dios no te ha fallado. Eres tú el que nunca te consagraste. Ahí trajiste a tu enemigo, ahí traes a tu leoncito atrás de ti, tu carnot, dándole de comer. Hasta que llegue el momento en que no puedes celebrar la Pascua. Después de que se circuncidaran, Dios le dijo en el versículo 10, Josué 5, a Josué: y los hijos de Israel acamparon en Gilgal y celebraron la Pascua a los 14 días del mes por la tarde en los llanos de Jericó. Veamos que el proceso y el orden es de Dios. Sin la limpieza de la carne, sin la circuncisión, no podían celebrar la Pascua. Y esto es lógico. ¿Qué significa la Pascua? Nuestra comunión diaria con Jesús. Esto lo explica 1 Corintios en el Nuevo Testamento, capítulo 5, versículo 7. Dice 1 Corintios 5, 7: limpiaos pues de la vieja levadura. Fíjense ustedes, el mismo orden de Josué lo encontramos en el Nuevo Testamento. Hay que primero, ¿qué cosa? Limpiarse, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Entonces nos damos cuenta que en la vida cristiana tiene que haber una conciencia de la limpieza y la pureza. Tengo que amar la pureza si quiero caminar con Dios. Convenzámonos de este pensamiento. Tenemos que amar apasionadamente la pureza. Y una vez que comencemos, síganme con mucho cuidado, a tener esa convicción y Dios vea ese corazón en tu vida, mira lo que va a pasar. Cuando comienzas a decidir, voy a ser puro, voy a ser pura, comienzas a abrir la Biblia y entonces el Espíritu Santo te comienza a saltar, comienzan a saltar las verdades de la palabra de Dios a tu vida. Comienzas a entender cosas que no te imaginaste que pudieras entender. Comienzas a descubrir los tesoros, porque Dios es un Dios que se esconde. Cristo apareció con los discípulos y comenzó a dar historias a la gente. El sembrador salió a sembrar, salió la semilla, una cayó entre espinas, otra cayó entre piedras, etcétera, etcétera. Y cuando acabó de acabar esta historia, se volvió a sus discípulos y les dijo: a ustedes les es dado comprender los secretos que están detrás de esta historia.
Dios ha escogido esconderse detrás de las parábolas. ¿Qué son las parábolas? Secretos escondidos detrás de un cuento. Y el mundo no puede conocer a Dios, ni descubrir las piedras preciosas, ni los secretos de Dios, porque no les es dado a ellos, nos es dado a nosotros. Entonces tomó Cristo a sus discípulos y a ellos les dijo el secreto escondido, los tesoros que se escondían detrás de la historia del sembrador. Salió a sembrar. ¿Quién era la semilla? ¿Quién eran las espinas? ¿Quién eran las piedras? ¿Qué significaba la tierra? Y así es la Biblia. Son tesoros escondidos ante el mundo. Te alabo, Padre, porque estas cosas las escondiste de los sabios y de los entendidos y se las revelaste a los niños. Si hay algo de lo cual los niños se caracterizan, es la pureza. Hasta los 4 años. Ahora ya los niños de 5 los oyeras, ¿verdad? Pero esa transparencia de los niños, esa sinceridad de los niños, esa pureza de los niños. Tú nunca ves un niño de 3 o 4 años viéndose a las chamaquitas, ¿verdad? Son puros, o sea, se sientan, se meten al baño juntos, etcétera, etcétera. No han despertado todavía como Adán y Eva antes de que pecaran. Dice la Biblia, estaban ambos juntos y no se avergonzaban de estar desnudos. Eso es la sinceridad y la pureza que Dios anhela en nuestra vida. Que podamos ser ingenuos para el mal y sabios para el bien. Entonces vemos pues claramente que Dios esconde todas estas cosas de la gente y detrás de sus secretos le podemos encontrar. Jesús dijo, dichosos y felices los puros en espíritu, porque ellos verán a Dios. Cuando tú te limpias, te circuncidas, celebras la Pascua, vienes a la Biblia y comienzas a ver a Dios. Dios es un Dios que se esconde. ¿Y por qué se esconde? Porque Él anhela que tú lo busques. Y luego Dios hace esto. Fíjense cómo es Dios. Dios me da una promesa o me da una bendición. Miren esto, Dios me da algo que yo quiero. Y después Dios, eso que me da, así opera Dios. Después de que Dios me da algo, me lo pide. Me lo pide. Y entonces si Dios ve que yo se lo doy, después de que Él me lo dio, me lo da multiplicado. Por eso nunca jamás un cristiano podrá crecer en prosperidad espiritual mientras no sea generoso. A veces te dice, a ver, dame la mitad de tu casa, dame la mitad de esto, y Dios solamente quiere ver la intención de tu corazón. Cuando el joven rico le dijo a Cristo, te voy a seguir donde quiera que tú vayas porque cumplo los 10 mandamientos, Cristo le dijo, vende todo lo que tienes y después sígueme. ¿Quería Cristo que vendiera todo lo que tuviera? Para nada. Pero si el joven le hubiera dicho, claro que sí lo hago, Señor, pues ahora quédate con todo. Ahora sí yo sé que me puedes seguir. Solo Dios quiere el motivo por lo cual hacemos lo que hacemos. La Pascua tenían que celebrarla porque habían celebrado en Egipto cuando salieron en el Éxodo, ¿se acuerdan? Cuando comieron el cordero por familia, fue la primera Pascua del pueblo de Dios. La segunda fue antes de entrar a Canaán y ahorita no habían vuelto a celebrar la Pascua, esta nueva generación, ni se habían circuncidado y tenían que celebrarla por tercera vez antes de entrar a Canaán. ¿Qué cosa era lo que la Pascua representaba y qué significa comer a Jesucristo? La Biblia nos muestra que así como los judíos fueron librados al poner la sangre sobre sus casas y comer un cordero por familia, después de que me limpio, puedo sentarme a la mesa, que es la Biblia, abrir la Biblia y alimentarme del Cordero de Dios, que es el alimento que me sostiene, que me fortalecerá para poder conquistar el mundo que me rodea. Porque separado de Él, nada podremos hacer. Debemos alimentarnos diariamente con la palabra de Dios. Tener comunión diario con Cristo, comer a Cristo todos los días y cada día hacer un manjar más grande para poder conquistar.
Tú no vas a poder conquistar tus vicios, ni tu alcoholismo, ni tu pornografía, ni tus adulterios, ni tus fornicaciones. Es imposible que dos muchachos salgan juntos sin que caigan en la fornicación si los dos no se están antes alimentando con la palabra de Dios. Porque la fuerza que nos da para vencer la tentación es la palabra de Dios. ¿Con qué guardará el joven tu camino? Con guardar tu palabra. Ahora regresamos a Josué y vemos en tercer lugar que ya que se circuncidaron, he decidido ya la pureza en mi vida, he decidido comenzar ya a alimentarme con Cristo. Algo sucede interesantísimo en el versículo 11 y 12. Josué 5, 11 y 12. Al otro día de la Pascua, si allá entramos a la tercera prueba, ¿verdad? Circuncisión 1, Pascua 2, ahora entramos a la tercera. Al otro día de la Pascua, comieron el fruto de la tierra, los panes sin levadura, y en el mismo día espigas nuevas tostadas, y el maná cesó. Durante casi 40 años, ¿qué comieron? Maná. Pero antes de entrar a la conquista, ellos ya no podían tener ese alimento. Ahora el maná, que simboliza el alimento líquido, la lechita, ¿cómo les puede dar alimento, espigas tostadas de alimento sólido Dios a un pueblo que por 40 años fue rebelde y contradictor y murmurando y nunca quisieron madurar ni quisieron consagrar? Llega un momento en tu vida en la que tú tienes que dejar de comer la leche de la palabra y comer el alimento sólido. Y si tú eres un cristiano que tiene 5 o 6 años y no entiendes estas cosas que estamos ahorita exponiendo, porque esto es alimento sólido, hay un problema espiritual en tu vida. No es un problema de brutez, ni que hayas nacido tarado, que no seas inteligente. Tienes un problema espiritual que se llama impureza. No te has acostumbrado a comer diario la leche y tener comunión con la palabra, por lo cual no estás listo para comer el alimento sólido. El maná cesó al día siguiente desde que comenzaron a comer el fruto de la tierra. Y los hijos de Israel nunca más tuvieron maná, sino que comieron de los frutos de la tierra de Canaán aquel año. Dios les decía: antes de la conquista, límpiense sexualmente, acostúmbrense a comerme todos los días y acostúmbrense a sentarse a mi mesa a comer el alimento sólido. Yo no puedo llegar y presentarme ahora con los pastores en Austin que estuvimos ayer, o con los teólogos, o en un seminario, o con el científico en un programa de televisión, cuando ni siquiera sé defender la palabra de Dios, cuando me da unas revolcadas, cuando no sé demostrar la deidad de Cristo, cuando no puedo compaginar ni tener congruencia entre por qué Dios permite muchas veces guerras, por qué no permite esas guerras. Toda esta capacidad que me la da el alimento sólido solamente tiene un origen y una sola raíz: vivir cerca en comunión con Cristo. Salmo 25, 14. Dios le hará conocer su pacto a los que tienen comunión íntima con Él. Los secretos más profundos de la Biblia, los secretos del universo, los secretos del pensamiento, los secretos de la filosofía están reservados para aquellos que están cerca de Dios. Es imposible recibir nada de Dios. A ver, hermano, ¿por qué la predestinación? Y a ver, ¿por qué? Y esto y el otro. Y se pone a discutir. Y explícame esto. Cuando el hermano es impuro sexualmente, cuando la hermana ni siquiera tiene una humildad, cuando el hermano no ha crecido ni siquiera en acostumbrarse a comer diario la palabra de Dios, pero eso sí, demandan respuestas cuando no saben que Dios no se las da. Repito, no porque sean tontos, sino porque no tienen madurez espiritual. Vamos rápidamente a Hebreos capítulo 5. Y ahí nos explica en el Nuevo Testamento, en penúltimo lugar, versículo 11, Hebreos 5, 11, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar. Por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. O sea, después de que ya deberías de ser maestro de la Biblia,
sigues con la necesidad de conocer el A, B, C de la Biblia. Sigues con tu mamilita, con tu yogur, con tu lechita, no tienes dientes para masticar la palabra de Dios. Y tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo el que participa de la leche es inexperto en la palabra de Dios. O sea, mientras seas niñito en Cristo y no madures en Cristo, no vas a conquistar. Hermano, pero hablo lenguas, las lenguas no te sirven para eso. Hermano, pero tengo visiones, aunque se te aparezca Juan Diego, no tienes la capacidad para avanzar tampoco. Hermano, pero tengo los nuevos dones espirituales, tengo don de profecía y Dios me mostró en visiones y en sueños. Ninguna de estas cosas operan. La palabra de Dios es nuestra fortaleza, la que nos da la visión, la que nos da el asentamiento, la que nos da el crecimiento, la que nos da la madurez. Nadie crece por visiones, ni por sueños, ni por los dones. Crecemos por el alimento que es la palabra de Dios. Conviértete en un hombre de la palabra de Dios, en una mujer de la palabra de Dios, antes de que quieras tener más sueños y más visiones. Y dice el versículo 14, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado. Ahí está. Antes de entrar a Canaán, ya no podían con la leche, necesitaban comer ahora espigas, porque iban a conquistar. ¿Será posible que este año tampoco tú conquistes? ¿Será posible que este año, el 2004, muchos de ustedes se queden en el desierto y no hayan en este año tenido victorias como no las tuviste el año pasado? Analiza el año pasado, santo de Dios, analiza tu vida. ¿Cuántas victorias tuviste el año pasado? ¿Cuántos vicios venciste? ¿Cuánto de tu carácter has mejorado? ¿Cuánto de tu pureza has crecido? Analízate sinceramente, examínate, porque si nos examinásemos a nosotros mismos, ya no seríamos juzgados. Y finalmente, la lección más grande de todos, Josué 5, 14 y 15. 13 al 15 más bien. Josué 5, del 13 al 15. Estando Josué cerca de Jericó, vemos que ya celebraron la circuncisión, ya celebraron la Pascua, están comenzando ya a alimentarse de alimento sólido. Ahora falta la cuarta prueba. Ya cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio a un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué yendo hacia él, nos imaginamos a Josué, ¿verdad?, con su escudo y sus generales y todo, inmediatamente se dirigió a ese varón y le dijo: ¿eres de los nuestros o de los enemigos? O sea, Josué no tenía más que dos campos y dos partidos: ¿eres América o eres Chivas? No había ni Atlante, ni Toluca, ni nada. ¿Eres de nosotros, de nuestro ejército, o eres enemigo de nosotros? ¡Qué sorpresa! La respuesta que el ángel le da: no, más como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró. Aquí nos damos cuenta que era Jesús. ¿Por qué? Porque en Apocalipsis 22 dice la Biblia que Juan le dice, el ángel le dice a Juan: no te hinques delante de ningún ángel. Fíjense lo que le dice el ángel a Juan en Apocalipsis 22: no te hinques delante de un ángel, porque somos consiervos de ustedes, adoren solo a Dios. Los ángeles ni siquiera permiten que nos hinquemos delante de ellos. El único que merece adoración es Jesús, el Hijo de Dios, el Padre del Espíritu. Entonces, por eso sabemos que era Jesús. Le adoró y aceptó la adoración y le dijo: ¿qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué: quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. Encontramos tres últimos pasos en nuestra consagración. Número 1, adoración. Dice el versículo 14 que en ese momento Josué cayó sobre su rostro. Dios me dice, tú no tienes por qué, como oigo muchos cristianos: Dios es mi socio. Cabeza de pan Bimbo. Dios no es tu socio, Dios es tu jefe. Dios no está de mi partido, yo lo sigo a Él. Él no está con mi equipo ni en contra de mi equipo. Yo estoy para yo unirme a Él y Él ser mi comandante.
Dios es mi socio y mi copiloto. ¿Qué copiloto ni qué nada? Dios es el todo del avión, no es tu copiloto ni tu piloto tampoco. Es el todo de toda tu vida. Entonces Josué tenía que entender esto. Josué, yo no vengo, dice Cristo, para que yo me ponga de tu equipo o para hacer en contra de ti. Vengo para que ustedes se unan a mí, se sujeten a mí. Vean que yo voy a dirigirlos a la conquista. Y comenzó la adoración. Cuando nosotros nos limpiamos sexualmente, cuando nosotros comenzamos a alimentarnos de la palabra, cuando nosotros comenzamos a celebrar verdaderamente la comunión con Dios con el alimento sólido, nosotros comenzaremos a adorar. ¿De qué sirve que vengas en la mañana? Levantar tus manos, oh Hijo de Dios, y aquí en tu mente, ayer viste una película pornográfica, estás besándote, abusando de tus caricias con tu novio, estás adorando a Dios, o estás aquí en el coro, ¿verdad? Y estás con pensamientos, etcétera, etcétera. Esa adoración no llega jamás al cielo. Jehová conoce nuestros corazones. Para adoración se necesita pureza. Dios no recibe nada que sea el producto de un corazón lavado con la sangre de Jesucristo. En segundo lugar, dice el versículo 14, que le dijo Josué, que dice mi Señor a mi siervo, dile este año a Dios, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Esto se llama rendición. Tenemos que rendirnos. Padre, ¿qué quieres de mi vida? ¿Quieres que siga con este mocoso? ¿Quieres que siga con esta muchacha? ¿Quieres que siga en el coro? ¿Quieres que haga esto? Padre, quiero que tú seas mi comandante, que tú me dirijas, que tú me muestres a través de las circunstancias qué rumbo tiene mi vida que tomar. Esta rendición incondicional no se puede tomar más que antes limpiándonos y alimentándonos con la palabra de Dios. Y finalmente dice el versículo 15, que entonces el ángel le dijo, quítate tus guaraches sucios, mugrosos, sudorosos, polvorosos, porque estás pisando tierra santa. Lo mismo le dijo a Moisés antes de que Moisés se convirtiera en el Salvador y Libertador de Egipto. Quítate el calzado, Éxodo 3:5, de tus pies, porque estás pisando tierra santa. Muy bien, ¿quieres seguir? Dice el Señor. Mira, mis terrenos son estos, y cuando tú entras a pisar mis terrenos, límpiate de impurezas, come mi palabra, que mi palabra te va a alimentarte. Está dispuesto a hacer mi voluntad, y entonces haces esto, haces este brinquito. Porque al comenzar a entrar a pisar mis terrenos, yo soy, dice Dios, un ser. La palabra santo significa puro en motivos. Dios es puro en motivos. Cuando tú entres a caminar conmigo, tienes que estar tan purificado de tus motivos, que haya tanta sinceridad y tanta honestidad en tu vida, que puedas tú pisar mis terrenos de santidad, porque yo soy luz. Y mira, Armando, ninguna tiniebla, ninguna manchita, ningún gorgojolito, ningún granito sucio verás en mis terrenos. Cuando camines conmigo y pises mis terrenos, sé santo, porque yo soy santo, dice el Señor. Y sabes una cosa, me dice Dios, ya que estés en mis terrenos, nadie te puede tocar. El diablo no puede entrar a la santidad. Los demonios no pueden entrar a la santidad. Vas a poder tener prosperidad, porque junto a mí todos prosperan. Vas a ser feliz porque solo cerca de mí puedes tener felicidad. Vas a estar seguro de tu vida porque solo cerca de mí puedes sentirte seguro. Vas a sentirte fuerte y con energías para vivir, porque yo soy el que te doy esa fuerza. Todos los que viven cerca de mí los levantaré como las águilas. Y qué triste que por otro lado el diablo nos está invitando a salirnos de los terrenos de Dios y dándonos tentaciones. Mira esa muchacha, mira esa cosa, mira aquello, mira la tentación, mira el dinero, cuando nosotros sabemos que todo lo que está fuera de Dios es basura. El mundo no tiene ya nada que ofrecernos, no tiene ya nada que darnos comparado con la santidad. La santidad es el medio ambiente donde un cristiano debe de crecer. Y es el único medio ambiente donde tú podrás ser feliz. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra, por recordarnos que este año es de conquista.
pero que no bastan nuestras buenas intenciones, ni nuestros buenos deseos, ni la capacidad física o energía que sintamos, sino que sin santidad nadie camina contigo. Sin pureza no puede haber conquista. Sin el hábito diario de alimentarnos con tu palabra, no vamos a entrar a conquistar nada. Quedaremos postrados como quedaron en el desierto antiguamente miles de personas que no entraron porque no te obedecieron. Todos los hombres de guerra que habían salido de Egipto fueron consumidos, todos, por cuanto no obedecieron a la voz de Jehová. Si tú crees que ahora eres un guerrero espiritual, una guerrera espiritual, cuídate, porque el que piensa que está firme, mira que no caigas. No confíes en que peleaste una buena batalla el año pasado. Nunca descuides tu vida espiritual. Nunca te apartarás de este libro de la ley, sino que harás y guardarás conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Así le dijo Dios a Josué. Padre, te damos las gracias porque cerca de ti está nuestra fortaleza, la fuerza para vivir, la fuerza para vencer el pecado, porque es tu Espíritu el que nos ayuda a vencer las obras de la carne. Señor, en esta mañana nos rendimos incondicionalmente a ti. Díselo a Dios en esta mañana. No esperes ya en la tarde ni mañana. Díselo hoy. Señor, me rindo a ti, me consagro a ti, Señor. Ya no quiero ser esa persona carnal que fui el año pasado. Ya quiero crecer, ya quiero madurar, ya quiero tener estabilidad espiritual en mi vida. Ya basta de ser como era. Oh Dios, cámbiame. Lléname de tu Espíritu en este momento, porque mis días son cortos en este planeta. Y quiero decirte qué quieres que yo haga. Vengo a que me des instrucciones y haré lo que tú me digas, Señor, que haga. Porque soy tu siervo, porque soy tu sierva, y quiero conquistar y no ser conquistado.